tal amigos de UH Noticias? Bienvenidos a este espacio. Se ha desatado una campaña desde la semana pasada, desde que la jueza Nancy Juárez se extralimitara y ordenara a la presidenta Claudia Sheinbaum bajar del diario oficial la reforma judicial, publicada o decretada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y para lo cual le diera 24 horas, o de lo contrario la amenazó con dar visto al Ministerio Público para que la castigaran, para que castigaran a Claudia Sheinbaum. Tal parece que fue el punto de partida, como les dije desde una emisión anterior, para iniciar una campaña para tratar de destituir a la presidenta Claudia Sheinbaum. Una campaña sucia de parte de los mismos, de parte de los de siempre, que partió de esta determinación de la jueza Nancy Juárez. Bueno, y constantemente ha puesto claras las cosas la presidenta Claudia Sheinbaum, ya que la jueza es la que está realmente en desacato. Bueno, a partir de ese momento, como les digo, se desató una campaña contra la presidenta Claudia Sheinbaum y contra su gobierno, contra el poder legislativo, que ha rayado en extremos muy peligrosos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por parte de 8 magistrados y por parte de jueces que están en contra del cambio. Han llegado al extremo de ir a Harvard, como el ministro de la Suprema Corte, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, que participó en un foro para hablar sobre la reforma del Poder Judicial, y ahí, con sus comentarios, provocó la mofa hacia los mexicanos, no hacia la reforma simplemente, sino hacia los mexicanos que dieron su voto a Claudia Sheinbaum y al poder legislativo para llevar a cabo estas reformas como la del Poder Judicial. Veamos qué es lo que dijo Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena en la Universidad de Harvard y cómo se mofaron los presentes. Have to be elected. Now, the requirements to be elected, and again, we still have the enabling legislation, and I kid you not, having a 3.0 grade point average. Our Constitution says that now. And 5 letters of recommendation from your neighbors. If you meet those requirements, you can be proposed to the Supreme Court. Provided you win an election. Now, I really don't know what is going to happen, and I will not opine on the constitutionality of the reform. Thank you very much. Thank you. Well. Ante estas declaraciones de Ortiz Mena y la reacción de los norteamericanos, de los profesores presentes de Harvard, ante la mofa de ellos, Claudia Sheinbaum dijo que a los mexicanos se les respeta. Que nadie se burla de los mexicanos y las mexicanas. El pueblo de México tomó una decisión. Y la elección de jueces, juezas. A mí me toca defender a mi pueblo y a mi país y a mi patria. Y a todos los mexicanos también. Entonces, será muy reconocida la escuela de Harvard, pero sería bueno que la escuela de Harvard hiciera una investigación sobre la corrupción en el Poder Judicial mexicano. Y cómo en México se toma una decisión que existe en Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos jueces se eligen, es más, hay estados de la República en Estados Unidos
que los jueces se eligen por partido político. La burla fue en la cuestión de los requisitos que se está poniendo. Vamos a dar ejemplo al mundo con la reforma al Poder Judicial, estoy segura. Aunque los de Harvard no estén de acuerdo, y los invito a que hagan una investigación, porque allá se fue un ministro de la Suprema Corte. ¿Por qué no hace una investigación Harvard sobre las resoluciones de que no se paguen impuestos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? O sobre los amparos que violan la Constitución, o sobre las liberaciones de delincuentes. ¿Por qué no se hace una investigación sobre eso? Gracias. Van a ser buenos jueces, buenas juezas, preparados, no como ahora muchos que, pues, la verdad, ¿qué opina Harvard de que haya 50% de nepotismo en el Poder Judicial en México? ¿Qué opinan los grandes estudiosos de Harvard de ello? Es una decisión responsable, y la elección de juezas es responsable. ¿A quiénes van a servir los jueces, las juezas, el Poder Judicial? De manera imparcial, al pueblo y a la nación, y a los intereses que están establecidos en la Constitución y en las leyes. Lo que queremos es que en México haya justicia. Y este asunto de la pugna por la reforma judicial ya entró en otro nivel, ya que el Congreso que había estado callado, tranquilo, haciendo su trabajo, pues ya despertó y ya está respondiendo a los ataques de los jueces del Poder Judicial, que digamos de paso no son todos, porque hay muchos que ya se han alineado, hay muchos que entienden el cambio, y solo son los 8 magistrados y unos cuates los que están en confrontación y en rebeldía contra el cambio a través de la reforma judicial. Hoy el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados anunciaron que van a votar una reforma a uno de los artículos constitucionales para que sean inimpugnables reformas como la judicial, para que estos jueces o ministros como Nancy Juárez ya no puedan impugnarlas y que tengan que acatar este tipo de reformas sin chistar. También reiteraron su apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien externaron su apoyo total en esta confrontación con el Poder Judicial. Este día es muy importante porque hoy en la mañana tuvimos una reunión con la dirigencia de nuestro partido para platicar con la presidenta Luisa María Alcalde, con Andrés López Beltrán y con Carolina sobre el trabajo que vamos a hacer los diputadas y diputados federales. Además del trabajo legislativo, vamos a salir a las calles nuevamente para platicar con la militancia, con la ciudadanía sobre estas reformas tan importantes que hemos estado aprobando y votando en este mes y medio que tenemos aquí en la Cámara de Diputados. Pero también hemos tocado un tema importante: los ataques que se han dado a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum por parte del Poder Judicial. Hace unos días emitimos una postura de este grupo parlamentario respaldando a nuestra presidenta, pero queremos hacerlo de una manera categórica, contundente, que quede muy claro que nuestra presidenta no está sola, que cuenta con su bancada de diputadas y diputados federales de Morena y que no vamos a permitir por ningún motivo que ningún juez, ninguna jueza quiera ponerse por encima de la Constitución. Porque nosotros, gracias al respaldo de la gente, gracias al respaldo de la ciudadanía, tenemos una mayoría calificada que la gente nos dio votando 36 millones de mexicanas y mexicanos por un proyecto de nación. Este proyecto de nación incluía la reforma y la transformación al Poder Judicial.
Por eso, el día de hoy, los coordinadores, como bien dice nuestro vocero, nuestros coordinadores en el Senado y en la Cámara de Diputados, anunciaron ya una reforma que muy pronto va a llegar aquí a la Cámara de Diputados, ya está en el Senado, y es una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo primero, se adiciona un último párrafo al artículo 103, se adiciona un último párrafo, fracción segunda al artículo 107, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la Constitución Federal, porque no puede haber nada encima de la Constitución. Por otra parte, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo se fue más lejos y anunció su apoyo total a la presidenta Claudia Sheinbaum debido a estos ataques de parte de estos jueces y ministros, y anunciaron que van a iniciar un juicio político contra los 8 magistrados, incluida la ministra Norma Piña, y aparte los van a acusar de traición a la patria. Realmente lo que hemos visto en los últimos días de parte de los 8 ministros y ministras insurrectos y golpistas y varios jueces y magistrados en todo el país, pues es una guerra jurídica, lo que se conoce en la doctrina como el lawfare. Es decir, es un bombardeo de recursos, suspensiones, consultas, controversias, todo con el ánimo de sabotear la reforma judicial. Desde la aprobación se vio una serie de medidas orquestadas, de suspensiones ridículas de jueces que iban desde que no se discutiera en el Parlamento la reforma constitucional, otra que decía que si se votaba en las 2 cámaras no se remitiera a las legislaturas de los estados, otra más que no se publicara en el diario oficial de la Federación, y una jueza ahora en el extremo dice que se elimine del diario oficial de la Federación como si fuera un post de una red social. No solamente es una maniobra de algún juzgador, sino es ya toda una campaña orquestada, donde vemos también que un ministro de la Corte va a una universidad extranjera y se pitorrea de la reforma constitucional, donde vemos todavía el día de ayer a estos ministros denostando a la reforma judicial. Por esa razón, con la autorización del coordinador parlamentario, anunciamos que vamos a proceder a presentar una demanda de juicio político basada en los artículos 108, 109, 110 y 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 5 al 24 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Esta demanda va contra los 8 ministros y ministras que están en desacato y en rebeldía y que son las cabezas visibles de toda esta guerra jurídica que enfrenta el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo y en general los mexicanos, es decir, contra los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara, Luis María Aguilar Morales, Jorge María Pardo Rebolledo, Margarita Ríos Farjat, Javier Lainez Potisek, Alberto Pérez Dañán y la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández. Consideramos que caen en los extremos que se prevén para un juicio político, toda vez que no han observado los principios de legalidad, lealtad, imparcialidad y eficiencia, han hecho un ataque a las instituciones democráticas del país, al constitucionalismo mexicano y a la forma de gobierno republicano, representativo y federal, y han violado flagrantemente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que juraron
y protestaron cumplir y hacer cumplir. Han violentado la supremacía constitucional que establece la propia Carta Magna, que establece que no hay ley ni tratado por encima de la Constitución política de la República y de las leyes que de ella emanen, y en consecuencia, al atacar a las instituciones democráticas, al usurpar atribuciones, al infraccionar la Constitución y la ley de amparo, y al atacar la forma de gobierno republicano, son acreedores de juicio político. Y advirtieron que van a tomar las calles si es necesario para defender estos cambios constitucionales y a la presidenta Claudia Sheinbaum. Como les digo, esta información está caliente. Infórmense, estén constantemente con atención a este tema, porque lo que están intentando estos jueces y magistrados es un proceso de lawfare o destitución de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima emisión. Regálanos un like, suscríbase, comente, critique. Muchas gracias.